¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de 10 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos fue bien. Espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR que te estoy mostrando, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 28 de octubre. Empecemos con la Bundesliga alemana. El encuentro del Bayern de Múnich versus el Darmstadt. Veamos si hay bajas. El Bayern tiene 4 bajas y Darmstadt tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bayern de Múnich viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo marca 2 goles. Y Darmstadt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Darmstadt también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern de Múnich, tercera victoria para el Bayern de Múnich, cuarta victoria y quinta victoria para el Bayern de Múnich, es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos con el Bayern de Múnich jugando como local. Y el Bayern de Múnich como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien como local. Y Darmstadt como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que Darmstadt no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 3 con 20 puntos y Darmstadt en la posición 12 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana el Bayern de Múnich y un 8% a que gana el Darmstadt. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Bayern de Múnich y se marcarán de 3 a 6 goles. Una apuesta doble local y de 3 a 6 goles. Nos vamos al siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, la Serie de Brasil. El encuentro entre el América Mineiro versus el Gremio. Veamos qué bajas. El América tiene una baja y el Gremio tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el América de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el América no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, aún no conoce la victoria, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y el Gremio de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Gremio tampoco viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria del Gremio, una victoria del América, un empate, segundo empate y segunda victoria para el Gremio, es decir que el Gremio es el favorito. Veamos cómo le va al América jugando como local, y el América jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el América no juega bien como local. Y Gremio como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Gremio tampoco juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Gremio está en la posición 6 con 47 puntos y el América está en la posición 20, último en zona de descenso, con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana el América y un 34% a que gana Gremio. El pronóstico para este encuentro es: multigoles se marcarán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro, y nos vamos al encuentro del Atlético Mineiro versus el Fluminense. Veamos si hay bajas. El Atlético Mineiro tiene 3 bajas y Fluminense tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Atlético Mineiro viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio.
Y Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Fluminense juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Atlético Mineiro, una victoria para el Fluminense, segunda victoria para el Atlético Mineiro y tercera victoria para el Atlético Mineiro. Es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Mineiro jugando como local. El Atlético Mineiro jugando como local tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir que el Atlético Mineiro juega bien como local. Y Fluminense como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que no juega bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 7 con 46 puntos. Y Fluminense en la posición 8 con 45 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el Atlético Mineiro y un 19% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcan 2 goles. Y primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, más 1.5 goles y primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premiership de Escocia, el encuentro entre Hibernian versus el Celtic. Veamos de bajas. Hibernian tiene 3 bajas y Celtic tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Hibernian de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota. Es decir que Hibernian viene jugando bien. Y Celtic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Celtic viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Hibernian, una victoria para Celtic, segunda victoria para Celtic, tercera victoria para el Celtic y un empate. Es decir que Celtic es el favorito. Veamos cómo le va a Hibernian jugando como local. Hibernian como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Hibernian juega irregular como local. Y Celtic como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Celtic juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Celtic está en la posición 1 con 25 puntos. Y Hibernian en la posición 9 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana Hibernian y un 58% a que gana Celtic. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España, el encuentro, el clásico o derbi de España entre el Barcelona y Real Madrid. Dos grandes de España. Veamos si bajas. Barcelona tiene 3 bajas y Real Madrid tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Barcelona viene jugando bien. 4 victorias y 5 partidos es su buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Real Madrid también viene jugando bien. 4 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Barcelona, una victoria para Real Madrid, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria para el Barcelona. Es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va a Barcelona jugando como local. Y Barcelona jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y Real Madrid como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Real Madrid juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 2 con 25 puntos y Barcelona en la posición 3 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Barcelona y un 23% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre Arsenal versus el
versus el Sheffield United. Veamos si hay bajas. El Arsenal tiene 2 bajas y Sheffield tiene 3, 6, 7, 8, 9 bajas, es decir que casi un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas, lo vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que el Arsenal viene jugando bien. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. El Sheffield United de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, así que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, tercera victoria para el Arsenal, un empate y una victoria para el Sheffield United. Así que el Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal jugando como local. Y el Arsenal jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Arsenal juega bien como local. Y el Sheffield como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que Sheffield no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Arsenal está en la posición 3 con 21 puntos. Y el Sheffield United está en la posición 20, último en zona de descenso con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 77% a que gane el Arsenal y un 7% a que gane el Sheffield United. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Arsenal y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Wolverhampton versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. El Wolverhampton tiene una baja y Newcastle tiene 6 bajas, casi más de la mitad del equipo. Tomando en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Wolverhampton de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Wolverhampton viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Y Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Newcastle viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Newcastle, un empate, segunda victoria para Newcastle, una victoria para Wolverhampton y segundo empate, es decir que Newcastle es el favorito. Veamos cómo le va a Wolverhampton jugando como local. Y Wolverhampton como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Wolverhampton juega irregular. Y Newcastle como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Newcastle no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Newcastle está en la posición 6 con 16 puntos y Wolverhampton en la posición 12 con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Wolverhampton y un 41% a que gana Newcastle. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio de la Serie de Italia. El encuentro entre Juventus versus el Verona. Veamos si hay bajas. Juventus tiene 3 bajas, tiene 5 bajas, más de casi la mitad de equipo. Y el Verona no tiene bajas. Tomando en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Juventus viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Verona de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que Verona no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Juventus, segunda victoria para Juventus, tercera victoria para Juventus, una victoria para Verona y un empate, es decir que Juventus es el favorito. Veamos cómo le va Juventus jugando como local y Juventus jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Juventus juega bien como local y Verona como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, es decir que Verona no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Juventus está en la posición 3 con 20 puntos y Verona está en la posición 16 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Juventus y un 10% a que gana Verona. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble,
es decir que gana Juventus, y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal, el encuentro del Benfica versus Casa Pia. Veamos si hay bajas. Benfica no tiene bajas y Casa Pia tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Benfica viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es su buen promedio. Y Casa Pia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Casa Pia viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Benfica, segunda victoria para Benfica y tercera victoria para Benfica, es decir que Benfica es el favorito. Veamos cómo le va a Benfica jugando como local. Y Benfica como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como local. Y Casa Pia como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Casa Pia juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Benfica está en la posición 2 con 21 puntos y Casa Pia en la posición 10 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Benfica y un 16% a que gana Casa Pia. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Benfica y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la final, el segundo torneo más importante de Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. Esta es la gran final, el encuentro entre Fortaleza versus el LDU de Quito. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Fortaleza viene jugando irregular. Y el LDU de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que LDU de Quito viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Fortaleza jugando como local, y Fortaleza jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Fortaleza juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y el LDU de Quito como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el LDU de Quito no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Fortaleza y un 17% a que gana el LDU de Quito. El pronóstico para este encuentro es la jugada arriesgada. Recuerden que es la jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es ambos equipos anotan. Primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden la jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Ambos equipos anotan. Primer tiempo más 0.5 goles y más 7.5 corners. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejamos un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código que estoy mostrando, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos. Hasta el siguiente video.